Bueno, entonces iniciamos con la clase de forma formal. La idea de la clase de hoy es repasar y profundizar un poco los temas que estuvieron viendo con Luis la clase pasada, que ustedes me dirán, ¿qué vieron? A ver, así vamos refrescando, van refrescando ustedes los temas. ¿Qué temas vieron? Líneas generales, ¿cómo se llaman? ¿Para qué sirven? Exacto. Intervalos. Intervalos. Empezamos con la parte de los cartesianos. Exactamente. Okay. Claro, en general la teoría sobre curvas. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Permítanme escribir acá un poco los temas, pero sí, en líneas generales son esos que acaban de mencionar. Vieron curvas. Curvas es un concepto un poco amplio, ¿no? Pero vieron un tipo de curvas en general. Vieron curvas en... yo en realidad me fui 15 minutos antes, no sé si llegan a ver curvas de este estilo. A ver, permítanme un segundo. Ustedes lo que vieron en realidad son una parte de las curvas que son los intervalos, ¿sí? Después la próxima clase vamos a profundizar con otro tipo de curvas, ¿sí? O sea, ustedes vieron curvas en una única dimensión, ¿sí? Vieron curvas de este estilo, ¿no? Una recta con, por ejemplo, un intervalo abierto y un intervalo cerrado. O sea, ustedes en realidad lo que vieron son intervalos, ¿sí? ¿Por qué? Porque viven en lo que se llama R o R1, son en una única dimensión. Por ejemplo, esto tiene un determinado ancho, ¿sí? Punto. La clase que viene lo que vamos a ver son curvas en lo que se llama R2, que justamente son dos dimensiones. Van a seguir teniendo un ancho las curvas, pero también van a tener un alto, o sea, van a ser de este estilo, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a enfocar con este tipo de curvas, es decir, con intervalos. Y además vieron algo que se parece un poco a las dos dimensiones, ¿no? Que ya es como el primer paso para las curvas en dos dimensiones. Lo que vieron son puntos, ¿sí? Puntos en el plano. O sea, los temas que vieron principalmente son puntos y intervalos. Primero arrancaron con el concepto de intervalos y luego pasaron al concepto de puntos, ¿sí? Me parece que hoy vamos a empezar al revés, simplemente como para hacer un pequeño cambio, nada más. Así que, si les parece, arrancamos con el concepto de puntos. Bien. ¿Qué son los puntos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se los escriben? ¿Qué me pueden decir de los puntos? Los puntos, si no me equivoco, son para representar intervalos en la recta. ¿Va por ahí? No va por ahí. Lo que podemos decir, vos me lo estás asociando con el concepto de intervalos, justamente porque Luis empezó por el tema de intervalos, pero no. Los puntos a priori no están ligados a los intervalos. Lo único que uno podría decir es que los intervalos están formados por infinitos puntos, ¿sí? Esa es la única relación que hay. Pero puede ser que los puntos sí. es el componente de las rectas. Ahí va, es como un nivel bastante más ínfimo o atómico que forma a la recta o al intervalo, ¿sí? O sea, un punto es esto, ¿sí? O es esto, o es esto. Es algo que no tiene dimensión, ¿sí? No tiene ningún largo, ni ningún ancho, ni ninguna profundidad. Un punto es un elemento que no tiene dimensión. Es algo que se lo llama un elemento con unidad de medida cero, ¿sí? No tiene una dimensión, ni 2, ni 3, mucho menos. Bien. Bueno, los puntos justamente forman a las curvas y a los intervalos. Es importante describir bien a los puntos, y con eso creo que habían cerrado la clase pasada. Los puntos viven en R2, ¿sí? ¿Qué quiere decir que los puntos viven en R2? Quiere decir que los puntos pertenecen al plano, se los suele escribir así. Los puntos son pertenecientes, como una E dada vuelta, creo que lo vieron con Luis, ¿sí? Los puntos forman parte de R2, o lo que uno puede decir, los puntos están en el plano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a un punto lo estoy marcando, por ejemplo, en la pizarra, y la pizarra es una entidad con dos dimensiones y tiene un determinado alto y un determinado ancho, ¿sí? O sea, los puntos necesitan como mínimo dos dimensiones para poderlos marcar. Vamos a hacer algún ejemplo simple, ¿sí? Como para ir entrando en calor de qué cosa es un punto. Vamos a marcar lo que se llaman los ejes cartesianos, ¿sí? Los ejes que definen a las dos dimensiones. Esto lo vimos un poco en el ingreso. Habíamos visto que por lo general el eje horizontal se lo denota X y el eje vertical se lo denota Y, aunque eso puede cambiar, pero en líneas generales eso se utiliza.
Después las unidades de medida de cada eje, ¿sí? Estas son unidades que pueden ser centímetros, metros o lo que sea. Yo por lo general no escribo los números, pero sepan que cada liñita representa 1. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 en X. Y lo mismo lo podemos hacer en Y. Bien, entonces si yo por ejemplo marco este punto de acá, vamos a marcarlo con mi color favorito. Este punto de acá, este punto rosa, lo voy a llamar P sub 1. Bien, entonces, ¿dónde está P sub 1? ¿Cómo hacemos para describir a ese determinado punto que se denomina P sub 1? ¿Cómo es para decirme dónde está el P sub 1? O sea, P sub 1 está acá. Bueno, ¿cómo defino ese acá? Tenemos que obtener las coordenadas. Exactamente, los puntos tenían coordenadas para describirlos, ¿sí? Uno necesita de las coordenadas para describir este punto. ¿Este punto dónde está? Vamos a tratar de ser lo más precisos posible, ¿sí? Si me salió feo el gráfico, no importa. Ahí está, muy bien. Efectivamente, los puntos tienen dos coordenadas y siempre la primera coordenada es la asociada a X. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, efectivamente 6, ¿sí? Entonces nuestro punto está en el 6. ¿Y a qué altura está? Está en el 2. ¿Sí? Así que efectivamente el punto P sub 1 es el 6, 2. Bien, vamos con uno más, aunque creo que este concepto ya más o menos lo entendían. Vamos con este otro punto, el punto azul. Lo voy a llamar P sub 2. ¿Dónde está P sub 2? Bueno, díganmelo ustedes antes que lo marque. 1,5. Ok, sí, bueno, yo quise marcarlo en el 2, no importa, el gráfico me quedó medio feo, pero sí, efectivamente está en el 1 o en el 2 y en el 5, ¿sí? Entonces, la forma de escribir a punto P sub 2 es el 2, 5, ¿sí? Siempre primero la coordenada de X y luego la coordenada de Y. Fundamental el orden, si cambian el orden están describiendo otro punto. Bien, pasemos a hacer algo un poquito más complicado, ahora que por ahí ya recordamos un poco el concepto de puntos. Vamos a hacer algo ya con números negativos, como para mejorar un poco esto. Vamos con esta recta. Nuevamente, el plano cartesiano, donde ubico a la coordenada X, que aumenta hacia la derecha, el eje Y, que aumenta hacia arriba. Marcamos los positivos de X, los positivos de Y, voy a hacer una escala más grande para evitar confusiones. Con eso está. Y vamos a hacer ejercicios semejantes. A ver, por ejemplo, si les digo ¿dónde está este punto? Lo voy a llamar el punto P sub 3. ¿Dónde está el punto P sub 3? 2 menos 2. 2 menos 2. Efectivamente, está en el 2 de la X y está en el menos 2 de la Y, ¿sí? Está hacia abajo en el eje Y, por ende es negativo. Así que efectivamente el punto es el 2 y el menos 2. Muy bien. Vamos con alguno más. Vamos por ejemplo con este. ¿Dónde está este punto? P sub 4. Menos 2, menos 2, menos 3. Menos 2 de X, o sea estoy a la izquierda de la X, por ende efectivamente la coordenada X es menos 2. Y en Y sigo en la parte negativa, así que estoy en el menos 2 de X y en el menos 3 de Y. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ese es el concepto de puntos en el plano. Necesitamos dos coordenadas para poderlos describir. Ahora vamos a algo un poquito más interesante, que esto también lo trabajaron un poco con Luis. Voy a marcar este punto, acá amarillo, ¿sí? Lo voy a llamar P sub 5. Quedó espantoso el tamaño, P sub 5. Y voy a decir que P sub 5 está en este valor de X que no lo conozco, pero está entre el 2 y el 3. No sé qué valor es, pero lo voy a llamar A, ¿sí? O sea, la coordenada X del punto P sub 5 es A. Y la coordenada Y del punto P sub 5 la voy a llamar B. No importa qué números son, ¿sí? Pero, entonces, ¿cómo sería la descripción genérica de este punto P sub 5? ¿Cuál es la descripción general, ¿no? ¿Dónde está? A, B. En el A, B. B. Efectivamente, A, B. Bueno.
Buenísimo. Y en base a esto podemos describir algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos con el otro color. Vamos con este cian. Vamos con el punto P sub 6. Si yo quiero marcar dónde está el punto, que podría denotarse de la siguiente forma. Menos P sub 5. O sea, ¿qué quiere decir esto? El punto P sub 6 es menos P sub 5. ¿Sí? ¿Qué es ese punto? Ese punto... sí. No, perdón, seguí. No, iba a hacer una observación, digamos. Sería Menos A menos B. el punto P sub 5 con los signos invertidos, o sea, con el X. Efectivamente, el menos quiere decir lo contrario a P sub 5, o sea, cambiarle el signo a cada coordenada de P sub 5. En este caso sería que mi P sub 6 está en menos A y en menos B. ¿Sí? Ese sería el negativo del punto. Entonces, ¿dónde está este punto? El punto P sub 6, que voy a marcar con cian. ¿Dónde les parece que está? Del otro lado de la gráfica. Bueno, sí, en este caso, si A estaba por acá, o sea, A estaba en el 2,5 si quieren. ¿Dónde va a estar menos A? Menos 2. En el menos 2,5. Va a estar en el menos 2,5, o sea, este vendría a ser mi menos A. En el cuadrante opuesto sería. Exacto, en este caso en el cuadrante opuesto. ¿Y el menos B dónde va a estar? ¿No? En el menos 2,5 de Exacto, también estaba entre el 2 y el 3, por ende va a seguir estando entre el menos 2 y el 3, pero en negativo, así que vamos a estar acá en el menos B. Buenísimo, listo, entonces este es el punto P sub 6. Y además podríamos hacer, por ejemplo, este otro. A ver, vamos con algún color que ustedes vean. Ese cian ya no se ve, ¿no? Está medio oscurito. Vamos con el punto P sub 7. Vamos con P sub 7. Me gustaría que me digan dónde está P sub 7. Suponiendo que P sub 7 es menos un medio. No, vamos a escribirlo así. Menos A sobre 2. Y en su coordenada Y está en el B sobre 4. ¿Sí? ¿Dónde está este punto? P sub 7. ¿Dónde les parece que está? A la mitad. de... Menos 1,25. Ok. Sí, no hace falta que... A estaría en 0,5 de Bien. X, ¿no? Empecemos, si quieren, pensando esto, ¿no? La Uno mitad positivo de puede la ser. distancia. Vamos con la coordenada X. La coordenada X me está diciendo que no está en A, sino que está en la mitad de A. O sea, la mitad de A es más o menos como por acá, ¿sí? Es el 1,2, 1,3, ¿sí? Recordemos que A era algo así como 2,4, no importa cuánto es. Lo que importa es que esto estoy diciendo la mitad de A. Así que yo sé que la mitad de A es más o menos esto que marqué con violeta. Pero yo en realidad no quiero la mitad de A. ¿Yo qué quiero? La mitad de A, pero con el signo cambiado. Entonces, este valor va a ser negativo, ¿sí? Y efectivamente va a estar como por acá. ¿Bien? Si esto es menos A, ¿sí? Lo voy a marcar acá con violeta. Esto es menos A. Yo quiero la mitad de menos A, así que voy a estar como por acá. Bien, entonces la mitad de menos A va a estar como por acá. Eso es lo que está en violeta. Así que ya tenemos resuelto esta parte. Y la otra parte, ¿cómo la resolvemos? B sobre 4. ¿Qué es B sobre 4? Un cuarto. ¿Un cuarto de qué? No es un cuarto, es un cuarto de B. Y B vale 2 y pico, ¿sí? Así que un cuarto de B, miremos, esto era B. Esto es la mitad de B, un cuarto de B es como por acá, ¿sí? No importa cuánto vale B, lo que sí importa es que un cuarto de B es justamente la cuarta parte de B. Así que está como por acá el un cuarto de B. Por ende, P sub 7 estaría acá. Sí, no quiero que me lo asocien a valores, simplemente a divisiones de una determinada magnitud que se llama A, ¿sí? Ese es P sub 7. Este es P sub 7. ¿Bien? ¿Entendió más o menos eso? Perfecto. Sí, se entendió. Perfecto. Buenísimo. Quería hacer uno más acá, pero ya el gráfico me quedó medio desprolijo, así que hagamos otro gráfico. Que con esto vi que se marearon el otro día ahí con Luis. Vamos a hacer algo parecido. Esto es una X. Esto es una Y.
Y voy a marcar este punto, a ver. Este punto en negro lo voy a llamar P a secas. Y voy a decir que este P está en A. No, voy a decir que está en menos A, B. ¿Sí? No está ligado al ejercicio anterior, ¿sí? Son las mismas letras, pero no está ligado al ejercicio anterior. Entonces estoy diciendo que este punto P está en el menos A y B. Es decir, que esto que está acá, este valor que está acá es menos A. Y que este otro valor es B. ¿Sí? Eso estoy diciendo con este punto. Entonces les pido que me digan dónde está, por ejemplo. Vamos con P sub 1, que podría ser menos 2 veces A, coma, menos 1/2 de B. Pensemos un poco dónde está. ¿Dónde les parece que está el punto P sub 1? Perdón, el primer cuadrante. 2 veces a la derecha. 5 ¿Por qué sería. menos A en la parte positiva? Ok, es cierto que está en la parte positiva. De hecho, si lo querés asociar con un valor sería el 2 y pico. Pero yo no estoy diciendo que este número es negativo. Estoy diciendo que este valor es menos A. A podría ser negativo y con este otro menos daría positivo. Así que eso vi que se confundieron bastante. O sea, es cierto que está del lado positivo, pero yo no estoy diciendo que A es negativo. Estoy diciendo que menos A es positivo. ¿Sí? Ojo con eso. Perfecto, Sí. perfecto. Ahí tenés menos 2 por A. Sí. El A, o sea, ¿lo tendríamos positivo o tiene el signo del otro punto? No tenemos por qué saber cuál es el signo, ¿sí? Ni cuál es el valor. Por eso les digo que no lo asocien con el valor. Lo que sí sabemos es que esto que está acá, esto es menos A. Ese es nuestro dato. Eso es menos A. Sí, a lo que me refiero, ese A de ahí, ¿es ese menos A, representa ese menos A? Sí, o Porque sea, sí tendría que tener un signo negativo, ¿me entendés a lo que quiero sí, decir? sí. Esta A es la misma que esta A. Perfecto, perfecto. Entonces ahí tenemos menos 2 por A. 2 veces A se convierte en positivo, pero después tenemos el negativo de acá adelante, ¿o no? Medio que me perdí con tu explicación. Otra vez. Sí, sí. Porque si esa A que tenemos ahí vale menos A, en realidad, hasta ahí está bien, ¿no? No. Está bien. No, entonces yo tenía pensado que esa A de ahí... Todo esto, o sea, la coordenada X vale menos A. Sí, sí. Yo acá estoy diciendo menos 2A. Perfecto. Yo tomaría como que A vale 2,5, por ejemplo. Hago 2 por 2,5 y después obviamente hay un signo menos. Ok, ¿y eso dónde iría marcado? Y tenés menos 5 Así. en el eje X. O sea, como por acá. Claro. Bueno, No, eso no está bien. Pensémoslo mejor. Bien. Menos 2A, resto una A, estaría en el 0. El 5, profesor, tiene que ir, ¿no? Sí, otra vez, no quiero que me lo asocien tanto a los números, ¿sí? Quiero que me digan, está a la Sí, o sea, derecha, a la bueno, izquierda, pero bueno, 2 veces entiendo. menos A. Para la derecha, ¿eh? Para la derecha. 2 rayitas y media. O sea, quedaría del mismo lado. Queda del mismo lado, efectivamente. A ver, pensémoslo un poquito. Permítame que... Una A más, o sea, la misma medida que tenés en la primera A, se la agregás. Exacto, creo que Julieta lo dijo eso, pero efectivamente, pensémoslo un poco. Permítame que borre algunas cosas para que quede más prolijo. Yo lo que estoy diciendo es que menos A, el punto, esto menos A, lo escribimos así, se parece mucho a este valor, ¿no? Y este valor es el 2,5, si quieren, para asociarlo con números. Entonces, en realidad A vale algo negativo, ¿no? Porque si yo tengo menos A que da 2,5, es porque el A solito vale algo negativo, ¿sí? Porque nos tiene que dar positivo, y si tenemos menos, la A tiene que ser negativa para que esto sea positivo. Y si venimos acá al punto P sub 1, si nos fijamos, a la A y al menos ya lo tenemos, ¿sí? Este es el menos y acá está la A. ¿Sí? Recuerden, el orden de los factores no altera el producto, es lo mismo donde uno pone a la A y el menos. Entonces, esto que está acá en violeta, ya sabemos cuánto vale y vale 2,5, ¿sí? Y estoy diciendo que está 2 veces ese valor 2,5. Entonces, ¿dónde va este punto? ¿Dónde les parece que va el punto P sub 1? Ah, ya entendí. Es 2 veces, es 2 veces lo que teníamos. O sea, exacto, va a ir más o menos al 5 de la X.
sea, va a estar como por acá. ¿Sí? Eso Se es lo aplica, importante. se aplica regla de signo, digamos. Se ahí. aplica regla de signos igual y ustedes se tienen que desligar de los números y del signo. O sea, esto que está acá, este intervalo, era lo que valía menos A. Y ahora estoy diciendo el doble de menos A. Bueno, el doble de menos A es el doble. O sea, es otra vez lo mismo al lado. ¿Sí? Entonces, este es el punto en cuestión de P sub 1. Este es P sub 1 en el eje X. Y bueno, lo mismo vamos a hacer con B. ¿Dónde les parece que está esta parte del punto? Menos B sobre 2. ¿Dónde va menos B sobre 2? 0,75 negativo. Ok. No me gusta que me lo liguen tanto al número, pero bueno, analicémoslo. Para positivo serían los negativos para arriba, o sea, B estaría para el lado del primer cuadrante, ¿sería? Exacto, ese tipo de análisis quiero, el que hizo Julieta, ¿no? Si sabemos que B es negativo, ¿sí? Porque está hacia abajo en el eje de las Y. Que sea menos B, ¿qué quiere decir? Si B era negativo, menos B, ¿qué va a ser? Positivo. Entonces ya sabemos que va a estar acá arriba. Por lo menos sabemos eso. Y a su vez sabemos que va a ser la mitad. O sea, esta medida dijimos que era negativa. Bueno, ahora voy a negar algo negativo, o sea, menos menos. Va a pasar a ser positivo, va a estar acá. ¿Sí? La misma medida que tenía negativa va a ser exactamente la misma que va a ser positiva. Pero a su vez, quiero la mitad. O sea, me voy a parar como por acá. Efectivamente fue lo que había dicho Dani, creo que lo dijo. Dijo 0,5 o 0,7 positivo. El resultado estaba bien, pero el análisis era lo que más me importaba. Voy a borrar un poco para que quede más prolijo. Pero ese es el análisis que quiero, ¿sí? Si esto vale B, menos B es lo contrario. Y la mitad de menos B es la mitad de lo contrario. Entonces el punto está como por acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el punto P sub 1? En realidad P sub 1 está acá. Acá está P sub 1. ¿Sí? Más o menos me siguieron con eso. Ojo con los signos, porque se pueden marear mucho. Si ven que el signo visible o el signo visual, acá vemos un menos, no quiere decir que estoy parado en algo negativo. De hecho, estoy parado en algo positivo. ¿Sí? Así que ojo con eso. El signo que ven en alguna coordenada de los puntos no está asociado a justamente el signo del punto, de la coordenada. Así que ojo con eso. Luis les hizo uno parecido, también con una A y una B y un 2A y algo más. Sí, que los había visto un poco confundidos con eso. No sé si más o menos me pudieron seguir. Un poquito mareado. Okay. ¿Por qué en el primer punto, en vez de ser 2 menos A, es menos 2A? A ver, otra vez. Vos me preguntás por qué en el primer punto, o sea, te referís a esta parte, ¿no? Esto de acá. Claro, sí. ¿Eso cómo se lee? Se lee que es menos 2 veces A. ¿Y A cuánto vale? ¿Cuánto vale A? Menos A. Menos A vale 2,5. Ok, menos A vale 2,5. ¿Y el doble de 2,5 cuánto es? ¿Ves? Porque falta analizar el 2. Vos ya sabés que menos A vale 2,5. ¿Y el doble de eso cuánto vale? Más o menos, ¿no? 5. 5, bueno. Y es por eso que acá marqué el 5, ¿ves? Acá marqué el punto 5. O algo parecido. No sé si eso responde a tu pregunta. No, sigo sin entender, perdón. A ver, pero vos Yo creo que entendí lo que quiso preguntar Abigail. Sí, me parece que Abigail, a ver, Abigail me dijo, ¿por qué no es así? ¿Por qué no es 2 por menos A? Serían dos cosas distintas, porque ella quiso decir, ¿por qué no en vez de menos 2A no es 2 menos A? Vos recordar, Abigail, que ahí entre el 2 y la A tenemos un signo de multiplicar, o sea, por más que no se vea, se dé cuenta que hay un punto que representa una multiplicación. Y si sería 2 menos A, no podríamos hacer, o sea, podría ser capaz, pero no es el ejercicio, es otro tema. Estamos haciendo una multiplicación, no una resta. Exacto, eso es lo que, eso es importante. De hecho, miralo como lo escribí acá. El 2, en vez de ponerlo en el medio, lo puse a la izquierda y ahí parece lo lee más. Es 2 veces menos A. Es lo mismo, ¿no? Porque la propiedad del producto es conmutativa. Es lo mismo en qué momento uno pone los factores. ¿Sí? El orden de los factores no altera el producto. Este menos no está restando. Este menos era como pensar que hay un 2 por un menos 1 por un A. ¿Sí?
Recuerden que un signo negativo era multiplicar por -1. Eso es en realidad, no es una resta. No sé si ahí por ahí te quedó más claro entre lo que dijo Franco y lo que dije yo. Si no, vemos... Sí, ahí entendí. ¿Entendiste? Buenísimo, entonces. Perfecto. Genial. Bueno, entonces acá trabajamos con un punto, que es una entidad matemática sin dimensión, ¿sí? De unidad de medida cero. No es, el punto en sí no tiene ni una ni dos dimensiones. Lo que sí es importante es que el punto vive en dos dimensiones, por lo menos, ¿sí? Necesitamos la coordenada X y la coordenada Y. Como para completar la pizarra, si bien no nos va a interesar mucho en mate 1, pero por ahí sí ya en mate 2 y en mate 3, quiero que sepan que también los puntos no solamente viven en R2, o sea, no solamente viven en el plano, sino que también los puntos podrían formar parte de lo que muchas veces se llama R3, que está más ligado a la realidad, ¿no? ¿Qué cosa es R3? Bueno, R3 es justamente una tercera dimensión, ¿no? Esto podría ser el X y el Y, pero el mundo no es en dos dimensiones, el mundo es en tres dimensiones. Acá uno tiene que imaginarse un poco más las cosas. Cuando uno trabaja en tres dimensiones, por ahí ya lo vieron en representación gráfica, ¿no? Pero bueno, este por ahí es el eje X, o sea, las X aumentan para acá, las Y aumentan para este otro lado, y las Z's aumentan para acá. No sé si la perspectiva los ayuda mucho, ¿no? Pero esto es una representación de la realidad, ¿no? Yo donde estoy, bueno, yo estoy a 1 metro de la pared, estoy como a 7 metros de la ventana y estoy a 20 metros de altura en el tercer piso, ¿sí? Entonces necesitamos las tres coordenadas para... Tridimensional. ¿No te llegué a entender? Perdón, o sea, una representación tridimensional. Exacto, o sea, los puntos suelen vivir en tres dimensiones, ¿no? No en dos, o sea, muchas veces no nos interesa. O sea, uno los estudia en dos dimensiones porque es más fácil, pero después todo eso mismo se lo aplica a tres dimensiones porque es donde vivimos, ¿sí? Por ejemplo, este punto, ¿dónde estaría? Vamos a ver dónde estaría ese punto. Vamos a ver cómo se analizan los puntos, pero en tres dimensiones. Se utiliza mucho la impresión 3D. Sí, sí, en cualquier ámbito, ¿sí? Por ejemplo, a este lo voy a llamar X1, o sea, es la coordenada X del punto. Así como tenemos la coordenada X, también necesitamos tener la coordenada Y, igual que como era antes. Entonces, ¿el punto dónde está? Bueno, el punto está como por acá. Quiero que lo imaginen. El punto está como que se sale, ¿ven? Se sale de la pizarra. O sea, ustedes tienen que imaginar como que ese punto se está escapando de la pantalla y está yendo hacia ustedes, ¿sí? Como por acá está el punto. Pero además necesito decir a qué altura está. También va a estar a una determinada altura Z1. Entonces, en realidad el punto está como por acá, ¿sí? Este vendría a ser nuestro punto en tres dimensiones. ¿Cuál es la descripción de un punto en tres dimensiones? La coordenada X, la coordenada Y, ¿sí? Eso no cambia. Y la coordenada, hay que agregar una más, una coordenada Z, ¿sí? Entonces los puntos por lo general son en tres dimensiones. Y necesito que cada coordenada esté en ese orden. X e Y, igual que antes, y además una más que debería ser Z. Entonces es fundamental eso, ¿sí? Con dos comas, entonces... No, esto es X1, lo voy a borrar, de hecho, porque iba a poner varios puntos. Es como es el subíndice, pero lo voy a borrar y voy a dejar ese ejemplo solo, ¿sí? Bien, no borres tanto. Ok, ¿se entendió entonces? Bueno, por lo general los puntos entonces viven en tres dimensiones, ¿sí? La física, la química, el mundo, el universo, se lo explica en tres dimensiones. Necesitamos las tres dimensiones para describir a un determinado punto, ¿bien? En mate 1 vamos a trabajar en dos dimensiones, en mate 2 casi que también, pero es bueno que ya sepan que los puntos además necesitan de una tercera coordenada. Y todo lo mismo que analizamos se lo podría analizar con una coordenada extra. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Así como se los describe en R3, se los puede describir en R4, en R5, en R6. O sea, se pueden aumentar las dimensiones de los puntos, que ya deja de tener una representación física de los hechos, ¿sí? O sea, ya uno no puede imaginar más de tres dimensiones, ¿sí? Porque vivimos en tres dimensiones, pero uno matemáticamente podría escribir 4, 5, 6, la cantidad de dimensiones que uno quiera. De hecho, ustedes van a ver en física que muchas veces se trabaja con 4 dimensiones, es decir, las tres dimensiones
del espacio y una dimensión más para el tiempo. Entonces, nada, 3-4 dimensiones es bastante utilizado tanto en la matemática como en la física. Y bueno, eso como para cerrar lo que vieron de puntos con Luis. Luis les dejó un par de ejercicios de puntos, pero me parece que ahí no tenían las mayores dificultades. Ahora ustedes me dirán si tienen alguna duda sobre las cuestiones de puntos que dejó Luis. Me parece que las mayores preguntas que vi ahí en el WhatsApp eran asociadas a intervalos, ¿sí? Déjenme ver lo de puntos. ¿Pudieron trabajar con esto? Sí. Yo en el de puntos tenía dudas en el, creo que es el cuarto ejercicio. Quinto. Ok, déjame ver. Bueno, ven, acá tienen ejercicios parecidos al que estuvimos trabajando recién. No, estos no llegaron a verlo. ¿Cuartos de esto decís vos? No, el Era 3 menos 3. más arriba. Ese. Ok, ¿cuál? El A0. Este que tenés el cursor. Este de acá. Ese. Perfecto. Bien, tenemos el A0 y el 0B. Vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a ver si esto creo que se puede seleccionar. No, lo tengo que descargar. Bueno, no importa. 0A, bien. Vamos a verlo. ¿Cómo le fue al resto con ese ejercicio? ¿Pudieron resolverlo o no? ¿O hay dudas? Vamos a hacer un gráfico aproximado de eso mismo. Bien, tenemos nuevamente los ejes. Espantoso. Bien, los ejes y tenemos marcado como por acá un punto y marcado como por acá otro punto. Lo voy a hacer con colores mejor. Bastante desprolijo soy como para dejar todo en blanco y negro. Vamos con este. Tenemos este punto marcado, el punto magenta, que es el A, 0. ¿Sí? O sea, está en A de X y en 0 de Y. Y después tenemos el punto verde, que voy a tratar de que se note la diferencia de escalas, ¿sí? Lo achiqué más con la representación que puso Luis para que se note más la diferencia entre esta dimensión y esta. Y este está en el 0, B. Y bueno, el ejercicio es sencillo, es ir representando distintos puntos. Por ejemplo, vamos a representar el primero, ¿no? Que es el B0. ¿Dónde está el B0? Analicémoslo. ¿Dónde les parece que está? Justo en el centro. ¿En el centro de qué? Del eje. ¿No? No sería 0 de... Ah, no. No. Error mío. Ok. Los invito a pensar así. Segundo cuadrante. No vimos el concepto... no sé si Luis le explicó el concepto de cuadrantes. Y porque está un poquito más adelante, por ahí se los mencionó. Pero me gustaría no hablar en términos de cuadrantes por ahora. A ver, pensemos el punto este azul. ¿Dónde está? A ver, empecemos por lo fácil. Coordenada Y. ¿Dónde está en coordenada Y? 0. Bueno, ya sabemos que está acá. O sea, está sobre el eje X. ¿Por qué? Porque el 0 de Y, este es el 0 de Y, ¿no? El 0 de Y es acá. Entonces sabemos que está sobre el eje X. Sobre eso no hay discusión. ¿Alguien habló ahí y no lo escuché? Sí, sería la misma distancia que el primer punto A0, pero lo mismo, pero para el otro lado. No, ¿por qué? Porque a priori no hay ninguna relación entre A y B. No sé cuánto vale A y no sé cuánto vale B. Acá la relación es B. Eso sí, ya sabemos cuánto vale B. B vale esto, B vale esta medidita de acá. Esto mide B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy en B de I. Entonces, esta medida es lo que mide B. Entonces, ¿dónde está B0? ¿Dónde les parece que está? De 0, B. Ah, la misma distancia. Está del centro de coordenadas. En el eje, claro, en el eje X. El eje X de 0, B.
Bueno, sí. O sea, ya sabemos que está en el eje X porque justamente estamos en el 0 de Y. Pero, ¿dónde está? Estamos Pero la acá, medida estamos que acá, tiene es la estamos misma acá. que vos tomás en B. Exacto, es la misma medida. Y bueno, pero la misma medida podría ser. O sea, la medida es esta, ¿no? Pero, ¿dónde es? ¿Es acá o es acá? ¿Es positivo o es negativo? ¿Dónde les parece que va? Positivo. Positivo. ¿Todos de acuerdo con que es positivo? No, para mí va del lado En negativo. realidad, como vos lo anotás ahí, tendría que ir del lado izquierdo, pues la anotación me parece que si vos querés decir que de... Para no hablar de cuadrante, del lado izquierdo, Ok. solo negativos, pero vos aún así ponés al Como ejemplo, digamos, lo tenemos que tomar como ejemplo para todos los otros casos. Entonces, si ya lo tenemos en negativo, digamos, cuando nos pregunte B, lo vamos a tener que seguir tomando como negativo. Ok, ahí me gustó. No escuché la parte del medio que dijiste, Karina, pero creo que ibas encarada. Mira, vamos a pensarlo de la forma que no quiero que lo piensen, pero por ahí para que lo entiendan mejor. Le voy a poner líneas al eje, ¿sí? Como para que nos demos cuenta de lo siguiente. Este valor B, ¿cuánto vale este valor B? Les pregunto, ¿cuánto vale B? Ahora que tenemos números, ¿no? 1,5. Bueno, 1,5. Menos 1,5. Pero no vale 1,5, porque el 1,5 es positivo y esto no es positivo, esto es negativo, ¿sí? Entonces, B vale menos 1,5. Y si yo tengo que marcar ese mismo valor B, pero en el eje X, ¿dónde lo voy a marcar? Del lado negativo. El lado negativo, porque estoy diciendo que B es negativo. Entonces, ¿dónde va esa medida? Este punto, entonces, ¿dónde va? Este punto en realidad va acá, ¿sí? Porque tiene que ser la misma medida de B, Pero siguiendo la lógica de... pero sigue siendo negativo, ¿sí? Pero la A no está en negativo ese punto. Si está Pero derecho de ese lado. la A no la estamos usando en esta parte. Estamos trabajando solamente con la B. Pero el punto que tenés primero en el plano es A positivo y está puesto del lado negativo. Si seguís la lógica, tiene que ir para los otros lados. Es que yo no estoy diciendo que A es positivo. Yo estoy diciendo A. Pero A puede valer menos 11, tranquilamente. Bueno, ahí ¿Entendés? O sea, A es una variable que vos no conocés, que podría ser negativa. De hecho, es negativo porque está de este lado, ¿sí? Estoy diciendo que esto es más A. Pero no estoy diciendo que Lo A que es pasa positiva. que ya por convención sabemos que para la derecha y para arriba van los positivos, a menos que uno aclare que cambia la convención. Todo lo que esté a la izquierda del eje Y va a ser negativo en cuanto a las X. Si te cambias a lo que no quiero decir que es la palabra cuadrante, vas a tener los dos negativos y después vas a tener un negativo y un positivo. Ya el A puesto de ahí, por más que no le pongas el signo negativo, hay negativo. Ah, es negativo, exactamente. A ver, acá está el menos 1, acá está el menos 2, acá está el menos 3, acá está el menos 4. Acá está A, que puede ser el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8, no importa qué valor es, pero está del lado de los negativos, así que va a ser negativo por más que su notación sea A, ¿sí? Esto en física, por ejemplo, a la velocidad la van a llamar B, pero la velocidad puede ser negativa porque van para el otro lado, ¿sí? Entonces no tienen que asociar el signo de la variable a el resultado de la variable en sí, o sea, no importa qué signo haya acá. A puede ser positivo o negativo. En este caso es negativo porque está del lado negativo de las X. Bien. Entonces, bueno, resumiendo, ¿dónde va este punto? El punto B0. En el 0 de la Y, o sea, sobre el eje X. Y esta medida, pero negativa. ¿Por qué? Porque vimos que B es negativo. Entonces va justamente acá, ¿sí? Ese sería el primer punto en cuestión. ¿Se entendió más o menos? ¿Fui claro con eso? Confunden mucho los signos, pero creo que una vez que se entiende,
No, yo lo entendí mejor ahora. Sí, buenísimo. Bueno, y todos los ejercicios son de ese estilo, pero vamos a hacer un par más. No voy a hacer todos, porque se me van a acabar los colores y porque ya pierde un poco la gracia, ¿no? Pero vamos a hacer, por ejemplo, a ver, este se ve... No, ese es muy fácil. Vamos con este, con el menos A, coma, menos B. ¿Dónde está ese? ¿Dónde les parece que está ese? Menos A, menos B. Siguiendo la lógica, sería en el primer cuadrante, menos A. Estaría en el centro de los dos, ¿no, profe? En el 0. 0 de I, 0 de B. ¿Por qué? No veo ningún motivo por el cual podría estar en los ceros. O sea, acá hay un A y un B, son números que no valían 0 inicialmente. Siguiendo la lógica de la letra, como dijiste vos, tiene que estar en el primer cuadrante. Ok, en parte proporcional yo lo pondría en la parte en primer cuadrante. Opuestos a los que ya tenemos. Yo lo pondría en la parte negativa de I, ¿no? No. Porque pero tiene dos signos menos, y si ya sabíamos que eran menos, tanto A y B, le cambio el signo a positivo. Sí, no, ninguna pregunta. Es tan simple como eso, menos, más, efectivamente. A ver, pensémoslo. Vamos primero a trabajar con esta parte de acá, ¿sí? Parte amarilla. Menos A. ¿A cuánto vale? ¿Cuánto vale en signo? No el valor. ¿Cuánto vale A? Negativo. A es negativo, ¿por qué? Porque está a la izquierda. Menos A, ¿qué signo va a tener? Es positivo. Positivo, listo. Ya sabemos que está acá. Ya sabemos que está en algún lugar de por acá, ¿sí? Bueno, ¿y dónde está? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Cuál es la medida o la magnitud? O sea, la distancia que hay entre el 0 y el punto A. Proporcionalmente opuesto al primer punto. Exactamente, proporcional a esto. Porque esto justamente se llama A, entonces proporcionalmente el punto está como por acá, ¿sí? Entonces está como por acá. Listo, ya trabajamos la primera coordenada. Ahora veamos la segunda, menos B. ¿B qué era? B habíamos visto que era negativo, ¿sí? B era negativo. Menos B, ¿qué va a ser? Positivo, listo. Y la medida va a ser exactamente esta de acá. Entonces, el punto va a estar acá. ¿Sí? Está totalmente invertido, tanto en la vertical como en la horizontal. ¿Ok? Bueno, y eso es lo que pide ese ejercicio. Les pide un par más, pero la naturaleza de esos ejercicios es esa, ¿sí? Más o menos ahí se entendió un poco. Sí, ahora se entendió mejor. Sí. Buenísimo. Sí, gracias, Nico. El micrófono, porfis. Sí, tenés el micrófono. ¿Puedes apagar el micrófono? Ahí estamos, gracias. Bien, no sé si hay algo más con puntos. Todos los ejercicios son muy parecidos estos, simplemente es pararse en algún punto, sea la anotación que tenga la anotación que tenga y bueno, analizarlo un poco, ¿sí? Profe, ¿está grabando la clase? Sí, claro. Siempre, sí. Bien, perfecto. Bueno, con eso podríamos cerrar la cuestión de puntos. Ahora pasamos a lo siguiente, que era intervalos. Lo voy a hacer en una pizarra aparte, si les quedan los dos temitas separados. Yo hice un par de ejercicios de intervalo hoy porque no llegué con el tiempo para hacer ayer. Bien, no hay problema. Los ejercicios son para que ustedes practiquen, los hacen cuando quieren, claro, cuando puedan. Pero capaz que a veces me atraso con algunas dudas, ¿viste? Y no está bueno. No, eso sí. Es un poco la clase, pero bueno, sale. Bien. Bueno, los intervalos vieron con Luis que son ya un cuerpo matemático, una estructura matemática que ahora sí tiene dimensiones, tiene una dimensión, ¿sí? O sea, tiene un largo o un ancho, como quieran verlo, o un alto si uno lo marca de arriba hacia abajo, ¿no? Pero bueno, por lo general los intervalos se los marcan horizontales. Entonces, los puntos no tenían dimensiones, eran otra vez un cuerpo de medida cero o sin dimensión. Acá ya trabajamos en una dimensión. Esa dimensión se la suele llamar la recta real. Entonces trabajamos con intervalos de la recta real. Y ya vieron con Luis que hay
tres tipos de representaciones o notaciones, ¿sí? Tenemos la notación de intervalos, la notación de representación gráfica, ¿sí? Y después la representación algebraica y o conjuntista. Entonces vamos a ver un poquito cómo era cada una de esas cosas. Vamos a empezar primero con los gráficos, ¿sí? Así tenemos una idea de lo que eran justamente los intervalos. Bueno, los intervalos nuevamente tienen una única dimensión, por ende viven en una recta, ¿sí? Una recta es un cuerpo matemático de una única dimensión. Bueno, y un intervalo es justamente un segmento o una parte de dicha recta. Vamos a hacer que la recta aumente para acá y disminuye para ahí, ¿sí? Es como que le falta un eje al plano, porque justamente le falta una dimensión. Y bueno, un intervalo podría ser, a ver, supongamos que acá está el 0. Un intervalo podría ser este y este. O sea, el intervalo en este caso sería todo lo que está acá, ¿sí? En cian. Y voy a ponerle valores porque es el primer ejercicio. Este sería el -2, por ejemplo, porque está a la izquierda del 0. Y este sería el 6. ¿Sí? Y este sería nuestro primer intervalo. El intervalo cian, ¿sí? Intervalo celestito. Bueno, ¿cuál es la notación de ese intervalo? ¿Sí? ¿Dónde está ese intervalo? ¿Cómo escribo a ese intervalo? ¿Cuál es la escritura en forma de intervalo, justamente? Paréntesis, menos 4. Menos 2, mayor. Menos 2. X. El menor de X. Menos 2 menor de más 6. Más 6, cierro paréntesis. Ok, me hicieron una mezcolanza entre la algebraica y la de intervalos. Yo les pregunté. Le pregunté la de intervalos. Trabajamos primero con esta. Efectivamente, menos 2,6. ¿Sí? Efectivamente, esta es la notación de este intervalo. Y bueno, acá surgen cosas que no nos gusta que pasen a los matemáticos, ¿no? Los matemáticos tratamos de que las matemáticas sean lo menos arbitrarias posible, que eliminen todo tipo de ambigüedad, ¿no? Y si uno va a la pizarra anterior, ¿cuál es la pizarra anterior? Esta, ¿no? Volvemos por un ratito a la anterior pizarra. Y si yo les decía, voy a escribir lo mismo que escribí recién en esa pizarra, ¿no? En la pizarra anterior escribí, ¿qué cosa? Escribí -2, 6 era, ¿no? Bueno, ¿qué es el -2, 6? Coordenadas. Son coordenadas de un punto, ¿no? Están como por acá, -2, 6, estaría como por acá, ¿sí? -2, 6 es un punto. Sin embargo, el micrófono, porfis. Sin embargo, yo acabo de decirles que -2, 6 es un intervalo. De hecho, me lo dijeron ustedes, ¿no? El -2, 6 es el intervalo que empieza en 2 y termina en 6, ¿no? Y eso no está bueno, ¿no? El micrófono, porfis. No está para nada bueno que escribiendo lo mismo representemos dos cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué si en la pizarra anterior les dije que el -2, 6 es un punto, ahora de repente el -2, 6 es un intervalo? Porque estamos viendo que son cosas totalmente distintas, ¿sí? Antes era justamente un puntito, una manchita en la pizarra, y ahora de repente es todo un segmento celeste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Hay que prestar mucha atención cuando uno está trabajando con un punto, con un intervalo. ¿Por qué? Porque se los escribe igual. Eso es un problema, que se lo escribe igual. Entonces, en la matemática, para evitar ese tipo de problemas, los intervalos no van con coma, los intervalos van con punto y coma, ¿sí? Hay que hacer una diferenciación entre el punto y el intervalo porque si no son la misma cosa, ¿bien? A ver, yo me suelo equivocar más de una vez y suelo poner coma en vez de punto y coma, Luis por ahí también, pero tengan presente eso, ¿sí? Si uno trabaja con una notación más formal de los intervalos, van separados por punto y coma, no por coma, ¿sí? Porque si no, son lo mismo que el punto y no sabemos de qué estamos hablando, ¿ok? Así que vamos a tratar de ser prolijitos con eso. Van con punto y coma, que alguna vez se pase por alto, no pasa nada, pero es fundamental, porque si no, cuando les mezclemos un punto y un intervalo, no van a saber cuál es cuál. Bien. Vamos a hacer otro intervalo. ¿Se entendió esa diferencia? Es una sutileza, pero está bueno aclararla porque si no me van a decir, ay, ¿cómo sé si es un punto o un intervalo? Bueno, si uno lo hace bien, lo sabe porque hay una coma o hay un punto y coma. Vamos con este otro.
Nuevamente marco el 0. Y ahora vuelvo a marcar el menos 2. Y vuelvo a marcar el 6. Solo que ahora digo el intervalo es este. El intervalo es este que estoy marcando acá en magenta. Vamos a llamarlo intervalo 2. ¿Cómo es la escritura de ese intervalo? El intervalo 2. Lo mismo, pero... Corchete menos 2, punto y coma, 6 se cierra corchete. Efectivamente. O sea, a simple vista son iguales, solo que cambia, ¿qué cosa? El paréntesis por el corchete. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre el paréntesis y el corchete? ¿Qué quiere decir que tenga paréntesis y que tenga corchete? ¿Cuál es la diferencia? Incluye los números. Efectivamente, que incluye o que no incluye. No incluye los puntos, si el corchete sí incluye los puntos. Exactamente. Vamos al celeste. Si estos son las temperaturas válidas para que, qué sé yo, para que el agua se mantenga con cubitos de hielo, ¿sí? Si el agua se mantiene entre menos 2 grados y 6 grados, va a tener cubitos de hielo. Ahora bien, si tiene 6 grados la temperatura, ¿está dentro de ese intervalo? O sea, 6 grados, ¿pertenece a este intervalo? Suponiendo que no, o sea, el 6 no pertenece al intervalo. Esa es la diferencia. El 6 no pertenece al intervalo. Entonces, si trabajamos con ese mismo ejemplo, si yo pongo el agua a 6 grados, el cubito se derrite, ¿sí? Y si yo pongo, bueno, el agua a menos de 2 grados, al cubito le pasan otras cosas, cambia de estado, pero no importa. Si trabajamos con el segmento magenta, y hago lo mismo, ¿no? Si el agua se mantiene entre menos 2 y 6 grados, el cubito sigue vivo en el agua. Bueno, acá les pregunto, ¿y si la dejo justo a 6 grados, el cubito se mantiene o no? Sí, se mantiene. Acá la respuesta es sí, porque justamente el 6 pertenece al intervalo. Entonces la gran diferencia entre el paréntesis y el corchete es que, por ejemplo, acá este paréntesis me está diciendo que el 6 no pertenece, muchas veces se lo escribe así, la E invertida y tachada, la E no pertenece al intervalo 1, la E no, el 6 no pertenece al intervalo 1. Lo mismo podemos decirlo con esta parte está diciendo que el menos 2 tampoco forma parte de ese intervalo. ¿Sí? O sea, el punto menos 2 y el punto 6 no pertenecen al intervalo. Pero cualquier puntito que esté apenitas corrido más del menos 2, o sea, cualquier puntito más grande que el menos 2, por ejemplo el menos 1,9999999 y así tantos 9 como puedan, ese sí. O sea, si me corro apenitas infinitesimalmente hacia la derecha, ese punto sí pertenece al intervalo. Y bueno, acá el magenta nos dice que el menos 2, en este caso sí pertenece al intervalo. Y el 6 también pertenece al intervalo. Esa es la diferencia entre corchete y paréntesis. Bien. ¿Se entendió la diferencia? ¿Está o no está en el intervalo? Esa es la diferencia. ¿El punto está o no está? Nada más. Bien. Bueno, estos intervalos del tipo celeste se los llaman intervalos abiertos. Estos, los magentas, se los llaman cerrados. No me acuerdo si les dijo el nombre de Luis, creo que sí. Y después, bueno, tenemos combinaciones de ellos. Por ejemplo, vamos a cambiar los números para hacerlo más entretenido. Sigo marcando por acá el 0. Acá marco el 3. Y acá marco el menos 4. Este tipo de intervalos no es ni abierto ni cerrado. Es lo que se llama semiabierto o semicerrado. ¿Cómo es la escritura? Vamos a hacer así. Intervalo 3. Bueno, ¿cuál es el intervalo 3 en notación de intervalos entonces? ¿Cuál les parece que es? Paréntesis 4, punto y coma, 3, se cierra con corchete. Efectivamente, es muy clara la notación entre la representación gráfica y la notación de intervalos. ¿Por qué? Porque yo casi que les estoy diciendo el signo acá, ¿no? El signo no, el símbolo, o sea, les estoy diciendo si hay un paréntesis o un corchete con la ilustración, así que es bastante claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿el punto 1 pertenece al intervalo? ¿El 1 pertenece al intervalo I3? Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, claramente está acá. Si les pregunto, ¿el 7 está en el intervalo? No, porque está como por acá, no está. Les pregunto, ¿el 3 está en el intervalo? Sí. Sí, está justo acá, está en el borde, pero está. ¿Y el menos 4 está en el intervalo?
No. Si bien visualmente sí, estoy acá, pero no. Estoy diciendo que llega justo hasta el -4 y el -4 no lo toca. Bien, entonces esto es lo que se llama un intervalo semiabierto o semicerrado. Uno, para describirlo, dice el intervalo -4, 3, semiabierto a la izquierda o semicerrado a la derecha. Así es como se lo dice de forma verbal, pero bueno, nada, medio anecdótico, pero nada, hay que aclarar dónde está abierto y dónde está cerrado cuando uno dice semiabierto o semicerrado. De estos mismos ejemplos, ¿podemos ir poniendo la forma algebraica del otro lado? Sí, ahora vamos justamente a hacer eso. Y otra cosa que les quería comentar es que muchas veces, además del paréntesis, se aclara que ese punto no está de la siguiente forma. Esto sí creo que lo hicieron con Luis de la misma forma. Vamos a borrar un poquitito. ¿Sí? Muchas veces, para ser aún más redundantes, el punto que no está se lo marca así con un círculo blanco, justamente indicando que el -4 no pertenece a ese intervalo. ¿Sí? Muchas veces eso aclara aún más la cuestión. Bien, eso en cuanto a intervalos en su notación gráfica y en su notación justamente de intervalos. Y ahora vamos a ver cómo es justamente la algebraica. Como les dije, trabajamos en una única dimensión, por ende nos olvidamos de la y, la única dimensión que nos interesa es la dimensión x. ¿Sí? Entonces, la notación algebraica va a estar ligada solamente a la x, porque es lo único que hay, no hay y, así que todo va a estar ligado a la x. Vamos a hacer acá una tabla. Bien, y así como yo les venía diciendo, bueno, ¿el 1 está en el intervalo? Sí, el 1 está. El 2 está, el 3 está, el 4 está, el -1,7 está, el 0,3 está. Así podemos estar todo el día diciendo los infinitos números que pertenecen al intervalo. Como para no hacer eso, aparece la notación algebraica. La notación algebraica dice que cualquier número en matemática por lo general se lo denota como x, cualquier número que sea menor que 6 y que sea mayor que -2 pertenece al intervalo. Entonces esta es la notación algebraica. Si x es mayor que -2 y x es menor que 6, pertenece al intervalo. Entonces esta es la notación que describe un número cualquiera, o sea un número x que pertenece al intervalo 1. ¿Sí? Esa es la notación algebraica. ¿Hasta ahí vamos? ¿Estoy siendo claro? O sea, sí. Es bastante clara la relación. Buenísimo. Sí, bien. Claro. Perfecto. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? ¿Qué valores son? Bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, pero además el 6 y el -2. Entonces la notación es muy parecida. Digo, cualquier valor que sea menor que el 6, que sea mayor que el -2. Pero así como está, no está bien. ¿Por qué? Porque el -2 no es mayor que -2. Y el 6 no es menor que 6. Entonces esos números no entran en este intervalo y yo quiero que entren. Es por eso que acá se le agrega el igual. O sea, x tiene que ser mayor o igual que -2 y x tiene que ser menor o igual a 6. Entonces esa es la diferencia entre el intervalo 1 y el intervalo 2. ¿Sí? Entonces, hablando en castellano, en un castellano entendible, los corchetes están asociados a un menor o mayor igual y los paréntesis están asociados a un menor o mayor restricto. ¿Sí? Sin el igual y con el igual. Entonces, si hay corchetes, tiene que estar el igual. Si no hay corchetes, no tiene que estar el igual. Entonces hay una relación. Pero una pregunta, ¿sí? Cuando está con corchetes también se escribe el intervalo, se cambia el signo, va con paréntesis. Se escribe con corchetes también. Signo va con... En el 2. En el intervalo 2. Sí, viste que lo pusiste entre corchete y la forma algebraica lo pusiste entre paréntesis. Ah, sí, bueno, este paréntesis es un paréntesis de prolijidad, ¿no? Lo que importa es esto, es el signo. Yo acá estoy diciendo que todo esto está dentro del intervalo 2, ¿sí? Es un paréntesis más matemático, no está ligado al intervalo en sí. Estoy diciendo que todo esto, de hecho lo puedo sacar si querés. Este paréntesis va siempre, si querés, porque es un paréntesis para agrupar. Es un paréntesis que estoy agrupando todo eso, pero para evitar confusiones puedo poner tranquilamente una nubecita, lo que vos quieras. Estoy diciendo que todo esto, la nubecita de color galaxia, pertenece al intervalo 2. ¿Sí? No, este paréntesis tampoco está ligado al intervalo en sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ah, listo, gracias, profe. Bueno, y después acá tenemos una combinación que dice que la X, ¿de color?
dice, bueno, la x tiene que ser menor que 3, pero también puede ser igual a 3. Y la x tiene que ser mayor a menos 4, y no me sirve el menos 4, por ende no pongo el igual, ¿sí? Y este es el intervalo. Y esto son todos los números que pertenecen al intervalo 3, ¿sí? Buenísimo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Entendido. Vamos por más. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos con otro intervalo. Nuevamente, acá está el 0. Vamos a marcar este intervalo. Este intervalo empieza en 2, termina en 7. ¿Sí? Ahora lo voy a empezar a marcar así. Y además se le agrega una parte que empieza en menos 4 y que termina por acá, en menos 1. ¿Sí? Vamos a poner algún corchete como para complicarlo un poco más. Vamos a poner acá un corchete. En menos 1. Vamos a tratar de hacer la notación justamente de intervalos y la notación algebraica de este nuevo intervalo. Entonces acá uno me podría decir, bueno, ¿son dos intervalos o es uno solo? ¿No? Así como está parecería que son dos, pero nada, yo se los voy a marcar en el mismo color, como para que sepan que es el mismo intervalo, ¿sí? El intervalo es este. Es todo lo que está en magenta. Es este pedacito, pero también es este otro pedacito. Es lo que se llama un intervalo disjunto. ¿Sí? Son el mismo intervalo, solo que está separado en dos partes. Entonces vamos a tratar de analizar algunas cosas. Al intervalo lo voy a llamar intervalo 4. Y primero vamos a analizarlo de la siguiente forma. Les pregunto, a ver, ¿el 5 forma parte del intervalo 4? O sea, les pregunto, ¿el 5 está dentro del intervalo? No. Sí. Sí. ¿O no? Escuché un no, pero la respuesta es sí. El 5 está como por acá, ¿no? El 5 está entre el 2 y el 7. Sí. Claramente está en la parte coloreada, así que vamos bien. Carita feliz. Les pregunto, ¿el 8 está en el intervalo 4? No. No. El 8 está como por acá. El 8 claramente no está. Bueno, así podemos seguir todo el día. Le puedo preguntar el, qué sé yo, el 2. ¿Está en el intervalo 4? No está. No. No está, ¿no? El 2 está justo acá. Y bueno, justo el 2 es la parte abierta de un segmento del intervalo. Así que nuevamente no tampoco está, ¿sí? Carita llorando. Bien. Entonces, ¿se entiende el concepto? Son el mismo intervalo. Vamos con uno del otro lado. Qué sé yo, el menos 1. ¿Está en el intervalo? Sí. Sí está. El menos 1 está por acá y es justo la parte que está cerrada. Así que tilde. Ese también está en el intervalo. Buenísimo. Ahí ya que estamos, el 0. ¿El 0 está en el intervalo? No. No. El 0 está acá. Claramente no está pintado de magenta. Así que tampoco. Bueno, creo que entendieron el concepto de intervalo formado por dos partes. El intervalo es el mismo, se llama intervalo 4. Bueno, vamos a tratar de escribirlo en notación justamente de intervalos. ¿Cómo sería la notación? ¿Cómo es la notación? Paréntesis. 4. Menos 4. De coma, menos 1. Ok, me gusta. Cierro corchete. Punto y coma menos 1, hasta ahí vamos bien. Corchete, porque el menos 1 dijimos que estaba formando parte del intervalo. Hasta ahí vamos joya. ¿Qué más? Unión. Una U. Una U de unión. El otro intervalo. Paréntesis 2. De coma 4. Cierro paréntesis. 7, exactamente. Sí. Bueno, entonces esta es la notación de intervalos del intervalo 4. ¿Sí? Aparece la operación de intervalos, que es la operación unión. Quiere decir que, ¿qué es la unión? La unión representa que si el punto está acá, la notación de unión, la notación de unión quiere decir que si el punto está en este intervalo o está en este intervalo, quiere decir que el punto pertenece al intervalo general. Entonces, por ejemplo, el 5 no pertenece al primer intervalo, ¿no? A la parte izquierda no pertenece, pero sí pertenece a la derecha. Entonces con eso nos alcanza como para decir que ese punto pertenece a ese intervalo, ¿sí? Cuando uno trabaja con uniones de intervalo,
con que el punto forme parte de uno de los intervalos alcanza, que era lo que pasaba acá, ¿no? El 5, a veces me equivoco entre el mouse y el lápiz, el 5 está acá, el 5 forma parte de este mini intervalo y no forma parte del otro, pero con que esté en un solo lugar alcanza como para decir que forma parte del intervalo 4. Bien, ese es el concepto de unión. Bien, y ahora vamos con la notación algebraica. ¿Cómo es la notación algebraica de este intervalo 4? Menos 4. X. Ok, díganlo todo junto, si no, no sé cómo escribirlo, a ver. X mayor a menos 4. Sí. Menor o igual a menos 1. Ok, vamos bien. O. Bien. Ahora va O va I. X Acá mayor a 2. Acá va una O. Bien. Y menor a 7. Y menor a 7. ¿Sí? Entonces es lo mismo, solo que cambiamos la U por una O. ¿Sí? O la X está acá o la X está acá. Tiene que cumplir algo de eso para que forme parte del intervalo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Magnífico. Perfecto. Vamos por más. Acá voy a tratar de ser lo más prolijo que pueda, a ver qué sale. ¿Puedo? Te hago una consulta. Sí, obvio. Cuando a un intervalo... Profe, ¿por qué 4? Para que estaba hablando... Es un 7, ¿eh? Esto es un 7. No te llegué a escuchar, Osvaldo, ¿eh? ¿Por qué? Cuando a un intervalo chico se le quita un intervalo más grande. Hay un ejercicio que... Ok, no llegamos a eso todavía, pero ahora vamos, sí. Estamos por unión todavía, pero ahora vamos a eso. Bien, entonces ya trabajamos con la unión. Seguimos avanzando. Ahora vamos con esto. Marco el 0, voy a tratar de usar colores. Vamos con este intervalo. Intervalo 2, 7. Y vamos con este otro intervalo que podría ser el... Este es un menos 2, ¿no? Menos 1, 10. Ahí tenemos dos intervalos. Intervalo verde e intervalo celeste. Bien. No voy a escribir la notación de intervalos y la algebraica porque creo que ya la entendimos. Ahora vamos a trabajar con otro concepto que es el concepto de la intersección. ¿Sí? Vamos a trabajar con este concepto que es la U invertida, que era lo que se llamaba intersección. Vamos a escribir primero la notación algebraica del intervalo verde. ¿Sí? ¿Cuál es la notación algebraica del intervalo verde? Abro corchet. No. La algebraica, o sea, la última que hicimos, la de la X. O sea, menos 2 o igual a X menor a 10. A 7, en este caso porque es el verde. Ah, 7, ¿sí? Ojo, bien. Y lo mismo podemos hacer con la notación algebraica del intervalo cian. Es, la X tiene que ser mayor que menos 1. ¿Sí? Es esto que está acá. Y la X tiene que ser menor que 10. ¿Sí? Esta sería la expresión algebraica del verde y del celeste. ¿Sí? Pero ahora vamos a analizar un poco. A esto lo voy a llamar intervalo verde y al otro lo voy a llamar intervalo celeste. Pertenece al intervalo celeste. ¿Sí? Así le ponemos nombre. Yo ahora lo que quiero analizar es cuál es en realidad el intervalo verde intersección con el intervalo celeste. Esto es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué quiere decir intervalo verde intersecado con intervalo celeste? Bueno, ¿qué quiere decir? Así como les dije que la unión estaba asociada a una O sea que un punto tenía que estar en un intervalo o en el otro, en la notación algebraica también poníamos una O. Bueno, la intersección está asociada a una I. Es decir, que
el punto tiene que pertenecer al intervalo verde y también tiene que pertenecer al intervalo celeste. Entonces se tiene que cumplir que el punto tiene que pertenecer a ambos intervalos. Entonces, por ejemplo, les pregunto, a ver, el menos 1,5 ¿pertenece al intervalo verde? No. Sí. Sí. Vamos, a ver, menos 1,5. ¿Sí? No, se cortó. Al verde sí pertenece. ¿Pertenece al intervalo Al verde? verde sí. Ah, el verde sí. Al verde sí. Al verde sí. Efectivamente, al verde pertenece. ¿Sí? Lo voy a escribir con este que anda re lento. Y ahora les pregunto, ¿el menos 1,5 pertenece al intervalo celeste? No. No. No pertenece al celeste, pero sí pertenece al verde. Entonces, eso no forma parte de la intersección. ¿Por qué? Porque para formar parte de la intersección tenés que formar parte de cada uno de los intervalos. Entonces, el menos 1,5, como no pertenece al intervalo celeste, uno puede decir que no pertenece justamente a la intersección. Vamos con otro punto. Por ejemplo, podría ser el punto 2. Pensemos qué pasa con el 2. El 2, ¿pertenece al intervalo verde? Sí. 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 El 2 está como por acá. Claramente forma parte del verde, así que estamos bien. El 2, ¿pertenece al intervalo celeste? Sí. También está metido en el celeste, sí. Así que como forma parte del verde y forma parte del celeste, uno puede decir que el 2 forma parte del intervalo, vamos a llamarlo intervalo intersección. O sea, a todo esto lo vamos a llamar intervalo intersección. ¿Sí? Entonces, la intersección es eso. Son todos los puntos que les pasa lo mismo que al 2. O sea, son todos los puntos que están dentro de los dos intervalos. ¿Cómo se hace eso visualmente? ¿No? Visualmente es bastante sencillo. Vamos a ilustrar un poco el verde. ¿Sí? Vamos a trabajar con el intervalo verde. El intervalo verde en líneas generales es esto. Este es el intervalo verde. ¿Sí? Y de la misma forma vamos a marcar el intervalo celeste. Lo voy a marcar con algo más oscuro para que se vea. El celeste es este que está acá. Entonces, ¿cuál es la intersección? La intersección es en el momento que los dos intervalos se tocan, se pisan uno al otro. ¿Ven? Si se fijan en toda esta parte es solamente verde. A partir de acá pasa a ser verde y celeste, verde y celeste, verde y celeste. En un mundo ideal el verde y el celeste van a estar juntos. Y después acá el celeste pasa a estar solito otra vez. Entonces el resultado de la intersección en realidad es esto. Es en el momento que tanto el verde como el celeste están juntos, ¿no? Es un espanto en mi gráfico, pero es para entender el concepto. En el momento que están solapados los colores, ahí es cuando tenemos el resultado de la intersección. Entonces ahora les pregunto, ¿cuánto vale el intervalo intersección? Entonces, ¿cuál es el intervalo intersección? Menos 1. Punto coma 7. Efectivamente, va desde el menos 1, punto y coma, hasta el 7. No hay dudas. Ahora la duda es, ¿abierto o cerrado? Abierto. Abierto. ¿Abierto de los dos lados? ¿O de un lado solo y del otro cerrado? ¿Cómo lo ven? De los dos. No es cerrado. ¿Cerrado? Cerrado donde me tienen que decir derecha o izquierda, ¿no? Salvo que sea totalmente cerrado. Abierto de ambos lados. Abierto de ambos lados. Efectivamente es abierto en ambos lados. ¿Por qué? Porque el menos 1 nunca forma parte del celeste, ¿sí? Y tiene que formar parte de los dos. Así que el menos 1 lo descartamos. Y con el 7 pasa lo mismo. El 7 forma parte del celeste, pero nunca forma parte del verde. Así que tanto el 7 como el menos 1 no forman parte de la intersección. Entonces la intersección es esto, ¿sí? Es el menos 1, 7. Es el momento en el cual los dos colores se superponen. La notación algebraica, ¿cuál sería? Bueno, muy sencilla, ¿no? Es menos 1 menor que x y menor que 7. ¿Se entendió el concepto de intersección? Momento en el cual los intervalos quedan totalmente solapados. Sí, pero se entendió. Perfecto. Bueno, ¿y qué otra operación vieron con intervalos? Nicolás, yo tenía una duda en un ejercicio. Sí. La de basura. Es un punto que decía paréntesis menos infinito punto y coma 2.
No sabía cómo representarlo en la recta, el paréntesis menos infinito. Ok, vamos a hacer algo parecido. Vamos, menos infinito. O sea, empieza en menos infinito y termina, en este caso, en el menos 1. Voy a poner, ¿sí? Para hacer otro distinto. Y en el menos 1, por ejemplo, va a ser abierto. O sea, menos 1 lo marco por acá. Sabemos que es abierto en menos 1. O sea, el menos 1 no forma parte del intervalo. Lo marco así abierto también si quieren. Y menos infinito. ¿Dónde está el menos infinito? Bueno, el menos infinito es más chiquito que el menos 2, es más chiquito que el menos 3, que el menos 4, que el menos 5, que el menos 1 millón, que el menos 2 millones. Entonces, el menos infinito no se lo puede marcar puntualmente, pero el menos infinito viene expresado así, ¿sí? O sea, el intervalo es eso, es todo lo que está a la izquierda del menos 1. Ese es el intervalo, ¿sí? Perfecto. Lo escribís así con la flechita y listo. Eso basta y sobra como para marcar que va hasta el menos infinito. Bien, y de paso trabajamos con este mismo intervalo para ver la otra operación que vieron. ¿Cuál es la otra operación que vieron entre intervalos? La resta, creo que. La resta, ¿sí? La resta puede ser de dos tipos, resta de puntos y resta de intervalos. Por ejemplo, primero vamos a hacer la resta de puntos. A este intervalo le voy a restar el punto menos 3. ¿Qué quiere decir restar puntos? Quiere decir, bueno, básicamente es al intervalo que tenía le resto el punto menos 3. El menos 3, ¿dónde está? Está como por acá. Así que se lo saco. Exagero un poco el dibujo, pero para que se vea que al intervalo le extirpé el menos 3. ¿Sí? Le saqué el menos 3. Medio exagerado el dibujo para que se entienda. Entonces, este es el resultado de ese intervalo. ¿Cuál es la notación? Vamos a hacer la notación algebraica y la notación de intervalos, ¿sí? ¿Cuáles son las notaciones? Vamos primero con la de intervalos y después vamos con la algebraica. ¿Cuál es la notación de intervalos de este intervalo? De intervalos tiene que ser desde menos infinito hasta menos 3 abierto. Y menos 1. Ok, hasta ahí vamos bien. Después de menos 3 hasta menos 1. Oh, bien, y ese después, ¿cómo lo escribís? Lo unís. Lo unís, o sea, es este pedacito unido con este otro pedacito, ¿sí? Es justamente una unión, son los dos pedazos juntos, no uno o el otro. Es los dos juntos, unidos, ¿sí? Unido con el otro pedazo, y el otro pedazo dijimos que era el menos 3, punto y coma menos 1. Esta efectivamente es la notación de intervalos. Vamos ahora abajo a escribir la algebraica. ¿Cómo es la notación algebraica? Son todos los x entre menos infinito y menos 3. Bien, o sí. Los x entre menos 3 y menos 1. Perfecto. Siempre hay una relación bastante directa entre la notación de intervalos y la notación algebraica. La relación directa sería que la x tiene que ser mayor que el menos infinito. Cualquier cosa, digo una cosa y escribo otra. ¿Tienen que borrar? Ahí estamos. Quiere decir que el menos infinito tiene que ser menor que la x. La x a su vez tiene que ser menor que el menos 3. O sea, hay una relación clarísima entre este intervalo y esto otro. O, en su defecto, la o es el análogo a la unión. O, en su defecto, la x tiene que ser menor que menos 1. Y también tiene que ser mayor que menos 3. ¿Sí? Esta sería la transformación de notación de intervalos a notación algebraica. ¿Bien? También podemos escribirlo de la siguiente forma. Podemos decir, bueno, el intervalo son todas las x que sean mayores al menos infinito, menores al menos 3, o sea, lo mismo que acá, y que la x no sea el 3. ¿Sí? Son las dos formas de escribirlo. Ustedes eligen cuál prefieran. A menos 1, profesor. A menos 1. No, menos 3. No, menos 3, está bien. Ah, acá puse, gracias. A menos 1. Y... Está bien. Sí, eso está bien. Acá menos 1. Listo. Entonces es menos 3. todo el intervalo magenta, pero le saco el menos 3. Sacarle el menos 3 quiere decir que la x no puede ser menos 3. ¿Sí? Son todos los puntos menos el menos 3. Entonces ustedes eligen cuál utilizar. Por lo general es más clara la relación si uno lo escribe como lo escribe al principio, ¿no? Porque cada intervalo está asociado a una notación algebraica. De esta forma hay que pensarlo un poquito más, pero es totalmente válido también, ¿sí?
¿Hasta ahí me fueron siguiendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y de la misma forma, creo que alguien había preguntado, ¿qué pasa si restamos intervalos? Bueno, restar intervalos es exactamente lo mismo. Vamos con esto. Vamos a hacerlo del menos 7 hasta el 15. Vamos a hacerlo todo positivo. Intervalo negro. Este va a ser nuestro intervalo negro. Y ahora vamos a marcar un intervalo celeste, que va a estar entre el 10 y el 12. Intervalo celeste. Entonces, ¿cuál es la resta entre el intervalo negro menos el intervalo celeste? ¿Cuál es el resultado de la resta de intervalos? Al intervalo negro le resto el celeste. Si fuera al revés es lo mismo. Sí. Vamos con este primero. Esa es la que te confusión de todo. Ok, está bien eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, yo tenía la misma duda, si era al revés, si era igual o no. La resta por lo general no es conmutativa en ningún cuerpo, ¿sí? En ningún cuerpo matemático. O sea, 2 menos 5 no es lo mismo que 5 menos 2. Si no funciona para los números, seguramente tampoco funcione para los intervalos, ¿sí? Pero los invito a que primero pensemos esto. ¿Cómo sería esto? Intervalo negro menos intervalo celeste. Quedarían 2 intervalos. Ok, quedan 2 intervalos, está bien eso. Pero ¿cómo es el razonamiento? ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué representa? O sea, que al intervalo negro le tengo que restar el celeste. O sea, el castellano nos ayuda muchísimo para hacer esto, ¿no? Está bastante claro lo que hay que hacer. Es al negro, sacale el celeste. Entonces, el intervalo, ¿cuál va a ser? Es, me quedo con el negro, pero la parte celeste no la uso. O sea, extirpo la parte celeste. Entonces, ese es el resultado. Vamos a tratar de escribirlo, ¿sí? ¿Con qué parte me quedo? Bueno, me quedo con la parte que va del 7 al 10, ¿sí? ¿Me quedo o no me quedo con el 10? No te quedas con el 10. No. ¿Por qué no? Si yo no estoy sacando el 10. El 10 no. Sí entra. El 10 no estaba en la parte celeste, por ende no saqué al 10. Por ende el 10 quedó, ¿sí? Está bien. Yo en ningún momento saqué el 10. Por ejemplo, ¿al 11 lo sacamos o no lo sacamos? Sí, al 11. Al 11 lo sacamos porque está dentro del intervalo celeste. El 10 no está en el intervalo celeste, por ende no lo saco. Así que el 10 queda. Así que la primera parte va entre el 7 y el 10. Y la parte siguiente va desde el 15, empiezo de derecha a izquierda, ¿no? Desde el 15 hasta el 12. ¿Al 12 lo dejo o no? Sí. No lo dejas. Porque no es cerrado. Sí, al 12 lo dejas. No, en este caso no, porque al 10 no lo dejas. Ah, no, el corchete, no queda. Efectivamente, el 12 formaba parte del celeste, lo tengo que sacar, así que chau. ¿Sí? Saco al 12. Y el 15 nunca estuvo, así que no va a estar. Magia no hacemos. Entonces, ¿el resultado cuál es? Bueno, ya está, ya ahí lo escribí en una notación totalmente informal, pero ya sabemos cuál es el intervalo. El intervalo es cerrado 7-10 unido con el abierto 12-15. ¿Sí? Ese es el resultado de la resta de intervalos. Bueno, y por ahí preguntaban, ¿qué pasa si hago la resta al revés, ¿no? Al intervalo celeste le quito el intervalo negro. Bien. Queda igual. ¿Qué les parece que da? ¿Eh? Vacío. No, para mí no está dentro de los reales. Pensémoslo, mirá. Voy a hacer otro dibujo. Para mí queda igual. Claro, de hecho yo lo anoté igual. Lo que pasa es que en este caso el intervalo celeste está dentro del negro. Exacto. Profe, ¿no se lo puede poner al 12 pero en paréntesis nomás? El 12 en paréntesis. No entendí la pregunta. ¿El 12 qué pasó? Como que no llega al 12. Al 12 llega, sí. El ejercicio planteaba que llegue, ¿sí?
al 12 celeste llega, o sea, el intervalo celeste, el 12 formaba parte de ese intervalo. Por eso cuando lo saqué no quedó. Entonces vamos del 10 al 12 y el negro era del 7 al 15. Volvemos a la resta anterior. Supongamos que son chocolates y que son números, ¿no? Tengo chocolate 7, el chocolate 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y hasta el 15. La resta era, bueno, sacar el chocolate 10, sacar el chocolate 11 y sacar el chocolate 12, ¿no? Esto es con números reales, no es con números naturales, no importa, pero para entenderlo creo que funciona. ¿Con qué chocolate me quedo? Bueno, me quedo con el 7, con el 8, con el 9, ¿sí? Y me quedo con el 13, con el 14, o sea, pensándolo en términos de chocolates. Ahora, si yo tengo el chocolate 10, el 11 y el 12 y alguien me pide restar el chocolate 7, el 8 y el 9 y restar el chocolate 14, ¿qué pasa? El chocolate 7, el 8 y el 9 no los tengo, así que ni siquiera los puedo restar, no los tengo, nadie me los puede sacar porque no los tengo. El 14 y el 15 tampoco los tengo, así que no me los pueden sacar. Y el 10, el 11 y el 12 sí los tengo y me están diciendo que me los saque. Entonces me estoy quedando sin nada. ¿En realidad el 10 lo tenés? Bueno, no, sí, hablando en naturales, no, yo estoy haciendo una simplificación grande del ejercicio, como para que se entienda el concepto. Pero efectivamente me están sacando más de lo que tengo. Entonces, ¿qué me queda? Nada. No me queda nada. Efectivamente, el resultado de esta operación es nada. Miremoslo. El resultado es nada, que vieron con Luis que se lo denota conjunto vacío. O sea, no queda ningún elemento. Miremoslo. Tenemos el intervalo celeste, que va del 10 al 12, no toca al 10, ¿sí? Tenemos el intervalo celeste, uy, qué mal que estoy con esto. Vamos, intervalo celeste, esto es lo que yo tengo. Y viene alguien muy malo y me saca todo esto. Me dice, no, dame todo esto. ¿Qué me quedó? Me sacó cosas que ni tenía, o sea, ni siquiera me pudo sacar más de lo que quería. Y encima me sacó todo lo que tengo, no me queda nada, ¿sí? Entonces en este caso el conjunto es vacío, ¿no? No es conmutativa la resta de intervalos, ¿sí? No es lo mismo un intervalo menos otro que su inversa. Entonces eso en general, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No da lo mismo, de hecho acá en este caso da un intervalo vacío, ¿sí? Un conjunto vacío. No hay ningún elemento que sobreviva luego de que al celeste le resten el negro. ¿Entendió eso? Me sacaron todo lo que tenía. Perfecto, buenísimo. Y encima me querían sacar más, ¿sí? Como cuando te dicen dame todo, le das toda la billetera y te pegan un balazo porque querían más plata, ¿sí? Esto es igual. Te sacaron todo y no les alcanzó. Es exactamente igual, ¿sí? ¿Lo puedo colocar como si X no pertenece a los reales? No, porque acá la operación es en reales. Y lo que estoy diciendo acá es que no hay ningún real que cumpla con eso. Ok. ¿Sí? Pero no es lo mismo que no pertenezca a los reales. Porque cuando uno dice que no pertenece a los reales, se está refiriendo a que pertenece a otro conjunto. Como pueden ser los complejos o algún grupo raro del tipo abeliano. Pero en este caso no. En este caso no hay ningún real que cumpla con eso. ¿No? Es vacío el conjunto. Bueno, y eso sería la resta de intervalos. Y como para ir... Hay un ejercicio también que es un resto, pero... en el mismo número dentro del paréntesis. A ver. 3,3. 1,3. A ver, para que lo buscamos. ¿Está por acá? Sí, hay uno. El ejercicio 12. Un poquito más. ¿Este? No, ese. Ok. 2-4 cerrado, 3-3. Bueno. ¿Qué es el 3-3? Esto creo que lo preguntó alguien por WhatsApp y alguien lo respondió acertadamente, ¿no? ¿Qué es el 3-3? Un número. Un punto. Vacío. Es vacío, ¿no? Pensemos en el intervalo. El intervalo, Sí, es vacío. el intervalo es todos los números que estén a la derecha del 3 y que estén a la izquierda del 3. ¿Sí? Pensémoslo en la notación algebraica. Serían las X mayores a 3 y las X menores a 3. Los invito a que busquen algún número que sea mayor que 3 y menor que 3. ¿Qué número es mayor que 3 y es menor que 3? Y no existe. No existe, no hay ningún número. El conjunto este es vacío. O sea, esto es vacío. Entonces, al 2-4 hay que restarle nada. Nada, porque no existe eso. No hay que restarle nada.
Entonces el resultado es el 2, 4. No hay nada que restar. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir restale nada. Bueno, no le resto nada, no hay problema. ¿Sí? ¿Entiende eso? El 3, 3. El 3, 3 no es nada. Sí. Es un conjunto vacío, justamente. Entonces en la recta solo... Es el 2, 4. El 2 cerrado, 4 cerrado. Sí, no se le restó nada. Y el de abajo, profe, que dice menos 2,2, lo mismo. No, ese sí existe, porque son todas las X mayores que menos 2 y menores que 2. Son un montón. Ah, está bien. Y eso hay que restarle. ¿Sí? Yo me confundí con el otro porque ahí en corchetes es 1 y 1 y en la recta figura un punto. Ahí me confundí yo. ¿En este decís? ¿En el 2, 4, menos 3? Sí, los primeros de todos. Ah, a ver. ¿Acá? ¿Qué pasó acá? Corchete 1. Bueno, el 1, 1 sí. ¿Por qué? Porque vos estás buscando un número que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 1. ¿Existe algún número que cumpla con eso? No, pero está incluido por el corchete, ¿puede ser? O sea, existir existe, porque algún número mayor o igual que 1 podría ser el 1, porque cumple con el igual. Y algún número menor igual que el 1 también es el 1, porque el 1 también es igual que el 1. Entonces, efectivamente, esto es un punto. Esto sí es un punto y es el punto 1. X es igual a 1, entonces. En este caso, X es igual a 1. ¿Sí? Entonces, el único punto que tienen que marcar es el 1. Efectivamente. Porque son... ¿Y el de abajo, profe? El de abajo también es igual que el otro, que el 3, 3. Tiene que ser mayor que 1 y menor que 1. No existe ningún número mayor que 1 y menor que 1. Por ende, esto es vacío. No hay que marcar nada. Sería X no es igual a 1. X no es nada. X es vacío. ¿Sí? X no, el intervalo es vacío. Vamos a escribirlo en la pizarra, así más prolijo. Miremoslo. Claro, porque no se incluye. Vamos con este. Vamos con el 5.5. Y vamos con la notación algebraica. ¿Cuál es la notación algebraica de esto? ¿Cómo hacíamos cuando hay corchetes? Una llave, ¿no? No. Que incluyen los extremos. Que incluya los extremos. No, ponés menor Entonces, igual. o sea, hay que poner menor o mayor igual. Entonces, en primera instancia, la X tiene que ser mayor o igual que 5. Y a su vez, la X tiene que ser menor o igual que 5. ¿Hay algún valor de X que cumpla con esto? 5. El 5. El 5 es el único valor que es mayor o igual que el 5 y menor o igual que el 5. Entonces, acá el resultado en realidad es que la X vale 5. O sea, es un punto, es el 5. Pero si yo pongo lo mismo pero con 5, pero abierto, ¿cómo es la notación algebraica? Es una X que sea menor que 5. Bueno, hay un montón que son menor que 5. El 4, el 3, el 2, el 1. Pero a su vez estoy pidiendo que sea mayor que el 5. Y acá sí que no, eso no existe. No hay ninguna X que sea mayor que 5 y a la vez sea menor que 5. ¿No? Eso no existe en los números reales. Entonces la X no pertenece a los reales. ¿Sí? Esa sería la notación. O sea, no hay ningún punto que cumpla con esto. Ustedes lo tenían con el 1 y con el 3, pero la idea es la misma. Si es totalmente cerrado, es un punto. Y si es totalmente abierto, es nada. No existe. Es el vacío. Nicolás. Profesor, ¿podríamos hacer el 13? Dale. Dale. Nicolás. ¿Qué es? Paréntesis 0. No escuché nada a los dos. Permítame hacer el otro caso, ¿no? Que ya sabemos que cerrado es un punto, abierto no es nada. Vamos con este. Alguna X que sea mayor que 5, ¿sí? Y que a su vez sea... Alguna X que sea mayor que 5 y que a su vez sea menor o igual que 5. ¿Existe algún valor de X? Y en caso de existir, ¿cuál es? 5. 5. Bueno, el 5 cumple con esto. ¿Estamos de acuerdo con que cumple con eso? Sí. ¿Cumple con esto otro o no? ¿Cómo lo ven? No lo cumple. No lo cumple, pero bueno, con que cumpla con eso alcanza. O sea, el intervalo es exactamente el 5. Nuevamente es un punto. Así que sea semicerrado es lo mismo que sea totalmente cerrado. Listo, ahora sí hacemos el que ustedes querían, el 12. ¿El 12 tengo que contar desde acá o hay uno que se llame 12? No. 13 creo que había dicho. El 13. 13. Bueno, decime si estoy lejos o cerca. ¿Está acá o están? Es corchete 0,1, cierro corchete, menos, paréntesis, menos 2, menos 2.
Perfecto, este que está acá. Bien. Ese. 0, 1 menos menos 2, 2. 0, 1 menos menos 2, 2. Se ve bien. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos el 0, 1 menos el menos 2, 2. No me acuerdo si eran cerrados o abiertos. Ahora vemos. Paréntesis, corchete. Corchete, corchete, paréntesis, paréntesis. Perfecto. Ahí lo tenemos. Bien. Bueno, en estos ejercicios siempre lo mejor es un dibujito que sea básico para ver dónde estamos. Vamos del 0 al 1. Al 1. Buenísimo. Esto es el intervalo magenta. Y después vamos con este otro que va del menos 2. Menos 2 al 2. Pero el menos 2 no lo tengo y va hasta el 2. Bien, bueno, sencillo, ¿no? Porque se parece al del punga ambicioso, ¿no? Al que te quiere robar más de lo que tenés. O sea, me están diciendo, bueno, yo tengo del 0 al 1 tengo todo. Me están pidiendo más de eso. O sea, me están sacando todo esto. ¿Sí? Así que a un pequeño intervalo le están sacando un intervalo aún más grande que este. Entonces, ¿cuál era el resultado de eso? Vacío. Vacío, ¿no? No me queda nada. Me sacan lo que tengo y encima me quieren seguir sacando cosas. Entonces, se acabó. ¿Sí? Me están sacando. Están sacando un montón de elementos. Más elementos de los que tengo incluso. ¿Sí? Es un montón de cosas que no iban. Recuerda, esto se pensaba así, es. Profe, ¿lo puede volver a explicar? Disculpe. Sí, mira, yo tengo todo lo que está en magenta, es lo que tengo yo. Me confunde mucho el negativo, me confunde mucho. Dale. El menos. Profe, acá igual no se aplica la regla de los signos, ¿no? Porque No, acá el menos está asociado a sacar, a sacar cosas. Entonces yo tengo en el bolsillo todo lo magenta. Y lo que me quieren sacar, el menos, está asociado a sacar. Sacar quiere decir, bueno, me van a sacar todo esto. ¿Qué me quedó? Bueno, me sacaron todo lo que tenía, todo lo magenta me lo sacaron, no me quedó nada. No me quedó nada. Así es la interpretación. Me sacaron todo lo que tenía, no me quedó nada. Okay. Por eso es el conjunto vacío. Me están sacando más de lo que tengo. O sea que la algebraica es 0. La algebraica es... No, la algebraica, la notación es... La algebraica, la notación menos... una notación que está bien, pero no del todo, es esta. Es X no pertenece a los reales, como bien mencionó alguien. O hay otra notación que no existe X. ¿Sí? Uno podría decir que no existe X dentro de los reales. Esto también podemos hacer. Ver eso la clase pasada. O hay un montón de otras notaciones, ¿sí? Pero lo importante es que el conjunto es vacío, ¿sí? El conjunto es vacío. O también pueden poner conjunto vacío, en notación algebraica vacío, ¿sí? Pueden poner vacío tranquilamente y no hay problema. Eso no lo vimos. Sí, pueden ponerlo en palabras si quieren. No existe ningún elemento real. ¿Sí? No somos muy quisquillosos con eso. Una R, que es solamente una R. R son todos los reales. Ese también lo preguntaron por WhatsApp y alguien respondió. ¿R qué es? Bueno, son todos los reales. De la recta tomas todo. ¿Sí? Eso es el intervalo R, son todos los reales. En notación algebraica sería que la X es menor que el más infinito y la X es mayor que el menos infinito. Y todos los reales se los suele denotar así, o con la recta real, o con la R, o con la notación algebraica. ¿Sí? Perfecto. Profe, yo tengo uno más que esa parte, que yo lo vi en los videos de Luis. Dale. Un ejemplo. Dale, a ver si lo podría hacer. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo acá. Decime. Sería paréntesis 3. Sí. Coma 9 medios. Sí. Corchete. Menos. Abrí llave 4, cerrá llave. Genial. Bueno, se lo ve muy sencillo. La única dificultad moderada es esta, ¿no? Que hay una fracción.
Pero bueno, Que sería exactamente. la fracción El es un 4 sería 4,5 es la fracción, ¿sí? Es una fracción muy sencilla, Sí. pero vamos a ver cómo se piensa. Es exactamente igual a como veníamos trabajando. La primera parte empieza en 3, pero el 3 no está incluido, llave. Termina en un determinado valor que es el 9 medios, o en su defecto el 4,5. ¿Sí? Y el 4,5 pertenece al intervalo, así que va corchete, y a eso le tengo que extirpar el 4. Le extirpo el 4. Pumba, fuera 4. Chau, chis al 4. Y listo, ya está, terminó. Es eso. ¿Cómo es la anotación? Bueno, la anotación... En ese caso, el 4 se lo marca abierto, ¿no? El punto abierto. Así, se lo marca con el círculo como diciendo que no está, o podés marcarlo así, abierto, abierto. Como que no está ni a la derecha ni a la izquierda. También se lo puede marcar así. No está incluido. Claro, no está ¿Y la incluido. representación algebraica? Algebraica, la notación más elegante es: la x tiene que ser mayor que 3, la x tiene que ser menor o igual al 9 medios, y también la x no tiene que ser 4. Esta es la más elegante, pero vimos que podemos marcarlo de la otra forma, que es la x mayor que 3, la x menor que 4, o la x mayor que 4 y menor o igual que el 9 medios. ¿Sí? O lo separamos así en dos intervalitos. O se hace una intersección. Exacto. O lo separás en dos intervalos, acá está el primero y acá está el segundo, unidos con una o marcás todo el intervalo y le sacás el punto 4, como prefieras. Es lo mismo. Nico, si le pones unión es lo mismo, ¿no? En vez de o. No, porque acá estamos con la algebraica, ¿sí? La algebraica lleva la o y la i lógica, y la de intervalo lleva la unión y la intersección, ¿sí? O sea, es lo mismo a nivel conceptual, pero no a nivel de notación. Ahí se están mezclando las dos. Otra vez, no somos quisquillosos con eso, pasa, pero bueno, es importante marcar que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí más o menos? ¿Estoy siendo claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, así tienen varios más, pero como para cerrar hagamos uno más completito. Así que los invito a... El enunciado es graficar, escribirlo como intervalo y de la forma algebraica, ¿sí? O sea, hay que escribir el intervalo de las tres formas. Y bueno, ¿qué intervalo me van a preguntar ustedes? No sé, vamos con este. El -1, 5, unido con el... unido con el -4, punto y coma, -3, cerrado, cerrado, menos el punto 3 e intersecado con el intervalo -2, punto y coma, 0. ¿Ok? Bueno, este es el intervalo que me gustaría que ustedes me grafiquen, que ustedes lo escriban como intervalo y que lo escriban de notación algebraica. Este es el ejercicio. ¿Sí? Este es... Vamos a marcarlo acá. Ejercicio. Primer cuestión. Cuando uno trabaja con varias operaciones en simultáneo con intervalos, bueno, las operaciones con intervalos también tienen un orden, así como tenían las operaciones aritméticas. Ya vimos que la resta no es conmutativa, la intersección sí lo es y la unión también, pero ya el hecho que haya una operación no conmutativa hace que el orden de las operaciones sea importante. El orden de las operaciones es el mismo que el orden algebraico, o sea que cuando hay un menos es como que hay una separación en términos. ¿Sí? En realidad yo estoy haciendo esto. Bien. Entonces los menos se separan en términos, al igual que como era con el álgebra tradicional. Entonces yo no quiero que hagan eso, yo lo que quiero que hagan es esto. Pongo paréntesis para forzar un determinado orden. Es decir, quiero que hagan la unión entre estos dos intervalos, le resten el 3 y el resultado de eso lo intersequen con el -2, 0. ¿Sí? ¿Entienden el ejercicio? Es una unión de intervalos, le resto un punto y lo interseco con otro intervalo. Ese es el ejercicio.
Nada, los invito a que lo piensen, aunque sea un ratito, y ahora lo hacemos en la pizarra. Si tienen la oportunidad de tener una hojita o algo, por favor, vayan pensándolo, o aunque sea esbozándolo en su cabeza, y ahora lo hacemos en la pizarra. Adiós, Fernando. Suerte, buenas noches. Lo están haciendo, ¿no? No me dejen solo, si no. Sí, sí. Sí, sí. Estamos haciendo. Dale, ando tranquilo, Uriel, no hay problema. Suerte, buenas noches. Bueno, a ver, lo empezamos a pensar de a poquito. Acá lo que hice fue, primero en magenta marqué mi primer intervalo, ¿sí? Es decir, el intervalo que va del -1 al 5, el menos 1 está incluido, el 5 no, ¿sí? A eso lo tengo que unir con otro intervalo que va del -4 al -3, está pintado en celestito. Entonces, yo acá pregunto, ¿cuál es el resultado parcial de la unión? La unión la voy a marcar en verde, ¿sí? La unión va a estar en verde. ¿Cuál es la unión de esos dos intervalos? No tiene unión, ¿o sí? Sí tiene. Igual. -4 cerrado. No. La unión es los elementos que están en un intervalo o en el otro intervalo. No sé, ¿cuáles son?
La unión estaba asociada a una O, o sea, son todos los elementos que están en el celeste o que están en el violeta. Entonces, ¿el resultado cuál es? Bueno, son los elementos. Cero sería supuestamente. Son los elementos que están en el celeste o los elementos que están en el magenta. ¿Cuáles son los elementos? Y son todos, ¿no? Son tanto los magenta como los celestes. Entonces, la unión, lo verde coincide con ambos, ¿sí? La unión es el intervalo inicial unido con el otro intervalo. Entonces, la unión por lo general es todo. La unión son todos los intervalos, ¿sí? Si yo tengo dos intervalos y los uno, la unión justamente son los dos intervalos, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es el concepto de unión. Unión son las dos cosas. Las dos cosas juntas. Sí, se entiende. Emilio, el micrófono, por favor. Ahí está, gracias. Bueno, siguiente operación. Siguiente operación es... no sé con qué color. La siguiente operación es extirparle el 3. ¿Qué quiere decir extirparle el 3? Bueno, nada, lo estoy diciendo, ¿no? Busco el 3 al intervalo verde, que era mi resultado general. Le busco el 3 está como por acá, y se lo extirpo. Chauchis, fuera el 3. Así que el 3 ya deja de formar parte de la unión de intervalos. Ya no está más en el intervalo verde, ¿sí? El resultado sigue siendo el verde, ¿eh? O sea, el resultado por ahora es el verde, solamente que le saqué ese punto. Bien, vamos a ver si lo puedo marcar un poquito mejor. El resultado por ahora es este. Es lo mismo que antes, solo que sin el 3. Y ahora tengo que intersecarlo con el menos 2, 0. Vamos a identificar el menos 2, 0 con un color así, con gris. ¿Cuál es el menos 2, 0? Bueno, el menos 2, 0 es los puntos que empiezan en el menos 2, ¿sí? Empiezan como por acá. Este es el menos 2. Terminan en el 0. El 0 está como por acá. Este es el 0. Entonces, mi intervalo gris, ¿cuál es? Mi intervalo gris es este que está acá. Ahora, yo lo que quiero hacer es, al verde, lo quiero intersecar con el menos 2, 0. ¿Se entiende? Intersecar al verde con el gris. ¿Cuál es la intersección entre el verde y el gris? Menos 1, 0. Menores o iguales a menos 1. Perfecto. Y menores o iguales a 0. Genial, muy bien. Todos los que escuché, los que llegué a identificar, todos lo dijeron bien. Permítanme que lo haga con algún color. La intersección son los elementos que están en el verde y que están en el gris. Todos estos están solamente en el verde, no están en el gris. Todos estos están en el gris, pero no están en el verde. En esta parte, ¿sí? Recién acá, todo esto que estoy marcando así vertical, casi transparente, es en el momento que tenemos tanto verde como gris. Entonces, ¿cuál es el resultado de toda esta operación de intervalos? Son todos los valores que son mayores al menos 1 y menores al 0. Entonces el intervalo es el que va del menos 1 al 0. ¿Abierto o cerrado? ¿Cómo lo ven? El menos 1 estaba dentro del verde y el menos 1 está dentro del gris. Abierto. Así que el menos 1 efectivamente es cerrado. El menos 1 está en el verde y está en el gris, así que tiene que estar en intersección. El 0 estaba en el verde y también está en el gris, ¿sí? Ven que está en el gris también. Entonces el 0 también es cerrado. Y listo, este es el resultado del intervalo. Y bueno, nos queda la notación algebraica, que es una pavada, ¿no? La notación algebraica. Ya, anotamos el resultado nomás, ¿no? No te llegué a escuchar, escuché el resultado nada más. Nico, una consulta. Sí. Yo ahí por ahí me equivoqué. ¿Pero no queda el otro intervalo, menos 4, menos 3, también con el menos 1, 0? No, porque es la intersección. La intersección son los elementos que forman parte de los dos conjuntos, o sea, son los solapamientos. Y el verde nunca se solapa con el gris. La parte izquierda del verde nunca se solapa con el gris, así que no. Solamente forma parte las partes que están pisadas. La operación es buscar la intersección solamente y anotar la Claro. intersección. Exacto. Ahora, la operación que estamos haciendo al final de todo, la última operación, la que nos da el resultado final, efectivamente es la intersección, es esta de acá. Y la intersección es justamente donde están solapados. Me equivoqué de color, la intersección.
Sí. Profe, Sí. una consulta. ¿Y cuando hay que graficar, ponele, hay que graficar todo esto o solo podemos poner -1? Por lo general, Sí. cuando pedimos graficar es que grafiquen paso por paso, porque si me grafican esto solo no tengo ni idea qué hicieron. Por lo general es que lo grafiquen o con varios colores o paso por paso, ¿sí? Primero la unión, después la unión le sacan el 3 y después a lo que le quedó lo intersecan, ¿sí? Como prefieran hacerlo ustedes. Ok, gracias. Nada. Bueno, la notación algebraica, que es esta que está acá. Y ahí estamos. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un ejercicio más o menos integrador de todas las operaciones conjuntistas. Menor igual a 0, sí, gracias. No llegué a ver quién habló, pero gracias. Menor igual a 0. ¿Ok? Bueno, y con eso creo que cerramos el tema de intervalos y de puntos. Clase que viene subimos una dimensión más, vamos a las 2 dimensiones y trabajamos con curvas, o sea, básicamente estos mismos segmentitos, pero dilatados en una dimensión más, o sea, alterados por otra dimensión. Es como que uno agarra este intervalo y de repente lo deforma, ¿sí? Sigue siendo el mismo intervalo, pero empieza a estar deformado tanto para arriba como para abajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver la clase que viene con Luis y por ahí después también conmigo, depende de si llega o no Luis a terminar con los temas. Nico, disculpa. Sí. ¿Hay alguna tarea para entregar? No, por ahora no dije, no hay nada. Simplemente sigan ahí Dale, la guía gracias. de Luis. Sí, con lo que vimos hoy ya prácticamente hicimos Nico, todos los que una tenían dudas. Sí, pregunta. sí, Romy. Promedio más o menos, ¿cuántas clases son hasta el primer parcial? Todas. Solemos, de hecho está subido el cronograma al campus. Solemos tomar el parcial al final del cuatrimestre y todos los temas. ¿Sí? Tomamos un solo parcial para que no se le... Para que no se le junte, no me gusta personalmente que tomar 2 parciales porque perdemos 2 clases, de hecho 4 porque cada parcial tiene que tener su recuperatorio y al hacer eso se solapa con los parciales de las otras 3 materias que tienen, así que prefiero ser un solo parcial al final del cuatrimestre en las fechas donde no tienen parciales de las otras, ¿sí? Así que un solo parcial. Eso te iba a preguntar, Nico. Sí, un ¿Los solo parcial. parciales son más o menos en la misma semana? ¿Se toman de las diferentes materias también? Depende del profesor, porque los profesores no hablan entre sí, pero por lo general como se particiona a la mitad y al final suele caer muy posiblemente en la misma semana los parciales. Es muy factible que se coincidan, ¿sí? Por eso nosotros lo tomamos en una semana media que no es ni una ni la otra. El cronograma lo pueden consultar, está subido al campus, más o menos la fecha. De hecho se las dije la clase pasada, pero no me acuerdo. A ver, si tengo el campus ahí, te los muestro. Sí, acá está. 22 de junio. Ahí está, dijiste. 22 de junio. Perfecto, bueno, entonces confío plenamente. A ver, general. Venimos a cronograma. Ay, se me desmovió. Y los finales del 12 del 7 al 17 del 7. Ah, buenísimo. Sí, no me acuerdo. Sí, pero todas esas fechas ya están colgadas. A ver. Lo corroboramos y ahí terminamos con la clase. Más o menos se sacaron las dudas ahí de puntos, intervalos y esas cuestiones. Sí, 22 del 6. Sí. Acá tenemos cronograma. El cronograma más o menos tienen que tomar con pinzas los temas, porque hay algunos temas que por ahí los dilatamos más en el tiempo o no, según como ustedes nos vayan guiando. Pero lo que no vamos a correr son las fechas que están en rojo, ¿sí? 22 el parcial y el 1 de julio el recuperatorio, ¿sí? Ahí tienen exactamente los temas y las fechas. Las fechas en rojo están fijas y no las vamos a cambiar. El orden de los temas por ahí un poquito sí, pero no mucho. Un solo parcial. Perfecto, gracias. No, de nada, Romy. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy, si les parece. Así que no mucho más. Los saludo, que tengan buena noche. No, por favor, gracias a ustedes por estar presentes. Dale, nos vemos el martes. Un abrazo. Chao, profe. Hasta luego. Chao, buen fin de. Buen fin de semana también. Un abrazo.